caminar más de Dios y a seguir este caminar. Amén. Queremos, yo quiero decir, pues, como Pablo, he luchado hasta la gran batalla, ya estoy a la puerta de pie. Yo pienso que es un privilegio de lo que Pablo tuvo, de haber alcanzado todo, de haber dejado todo, para haber alcanzado esa forma de vida. Y que nos tiene preparado todo. Amén. No hay ningún enfermo, porque las manos tuvieron de salud. Amén. Sonría, que Dios nos ama. Amén, amén. Como decía el pastor, solamente las personas que hemos tenido, hermanos que hemos tenido el privilegio de estar acá, nos damos cuenta de los rostros, preocupaciones, vemos miradas caídas, cada uno de nosotros nada, pero la persona que está acá, el pastor o cualquier maestro de la escuela dominical, cualquier hermano que viene a dar una palabra de aliento. Amén. Y eso también de aliento, porque Sí, Dios Señor. habla en medio de la situación. Amén. Nos corrige, y eso es para nuestro bien. Amén. Para nuestro bien. Amén. Bueno, voy a empezar con mi hermano diciendo, preguntándole esto, ¿qué cree que Dios nos hable esta noche? Le pregunto a los hermanos. Los varones. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos que Dios nos haga? Lo que necesitamos. Lo que necesitamos. ¿Qué necesita usted, hermano? Que Dios nos hable. Que Dios le hable. Algo específico. A ver, cuenta que estamos entre caballeros. Abriremos un poquito el hermano. El caballero. Ya, sí, porque la mayoría era entre nosotros. Yo le iba a preguntar a ustedes, ¿qué necesitan ustedes? O sea, ¿de qué quieren que Dios le hable en esta noche? Aunque sea soltero. Sí. ¿Cómo encontró una novia? Está bien, no tiene que negarse. No tiene que negarse. Es negarse uno mismo, no debe pedirle a Dios. En mi caso, yo le pediría a Dios, le pido a Dios, mejor dicho, que me ayude a seguir mejorando como esposo y como padre. Quería saber si, a pesar de que no hay comunicación, yo quería saber si el Espíritu y yo aún no he vivido o no, porque no hay comunicación. La pregunta es, ¿Qué le gustaría que Dios le hable en esta noche? Digo que veo que me dieron una trampa, hermano. Me dieron una trampa. Claro. Porque usted preguntó, ¿qué quieres que Dios te hable? Yo dije que me hable de cómo yo puedo encontrar una novia. Y usted que respondió, pastor, que lo ayude a ser mejor esposo. Y el hermano Carlos, Claro, es que yo estoy casado. pero ¿qué quiere que Dios le hable a usted? ¿Vale? ¿Qué quiere que le hable? Dice la pregunta. Yo creo que El hermano me dijo solamente que lleva una palabra para la reunión de caballeros. Ahí vamos a estar los casados, solteros, próximos a casarse, como el hermano lo quiere ya también buscar. fundamentando todo en la palabra para que no pueda Claro. Bueno, el hermano se dedicó a eso, pero el hermano pastor no me dijo, hable sobre el matrimonio, me dijo, lleva una palabra nomás para voy a hacer cualquier palabra, pero Dios me puso a mí que hablara precisamente de los matrimonios, de mi matrimonio. Porque ahí está el meollo de todo, hermano. sí, Señor. Ahí está la esencia. El Señor que en matrimonios saludables va a haber una familia saludable. Si hay una familia saludable, va a haber una congregación saludable. Ahí está la raíz de toda la base. La base. No solamente
quiero que con esta palabra Dios me ha hablado a mí que yo tengo que seguir fortaleciendo mi matrimonio. Amén. Amén. Para tener hijos saludables y estar tener una congregación saludable. Amén. El tema que yo me empezó a anotar aquí es cómo tener un matrimonio exitoso. Cómo tener un matrimonio exitoso. Y va para todos. Para los hermanos también que están solteros. Cómo llegar a tener un matrimonio exitoso. Y ahí se preparando, ¿no? Para no tener fracaso. Amén, amén. Y diga apuntando esta noche. Sí. Espere, que va a un poder. Aunque depende de cómo lo reciban usted, los hermanos y a unas hermanas, porque voy lo repito, Dios ha querido que ustedes también estén aquí presentes. Amén. ¿Sí? Pero yo vine a hablar de mi matrimonio. No vine a hablar de mi esposa, vine a hablar de mí mismo. Amén, amén. Que nosotros los seres humanos somos muy buenos para ver los defectos de los demás, pero son malos para ver nuestros propios errores, nuestros defectos. Y cuando nos vemos nosotros mismos, o nos hacen ver y aceptamos lo que estamos fallando y mejoramos, yo pienso que damos un gran paso hacia el éxito de nuestro matrimonio. Lo primero que noté aquí yo fue moldear nuestro carácter. Es uno de los primeros puntos para tener un matrimonio exitoso. Señor. Moldear nuestro carácter. Y nuestro carácter, como ha dicho nuestro hermano pastor, no es el de gritar. ¿Sí? Hay momentos en que tenemos que hablar con fuerza, con firmeza, pero el carácter es, en primer lugar, lo que yo digo hacer. ¿Sí? Ese es ser una persona de carácter. Porque si yo solamente soy una persona que hablo y hablo y no hago lo que digo, no soy de carácter yo. No hay quien me siga a mí. Las personas de carácter, siempre hay alguien detrás de nosotros que quiere imitarnos a nosotros. ¿Sí? Y eso debe de ser nuestros hijos, alguien en la congregación también. El hermano en muchas ocasiones ha puesto peso aquí de decir, pues, dedicar una frase a hermanos. Sí, hay hermanos que han dicho, pues, yo admiro a tal persona, porque esto es, quiere decir que le veo una persona de carácter, de decisiones. Y cuando nosotros, de la época, en la etapa de enamorados, no estuvimos viendo el carácter de la persona, ni la mujer del hombre, ni el hombre de la mujer, porque en ese momento solamente vemos estrellitas, cosas bonitas, ¿no? ¿Mande? Estrellitas, sí. Después nos seguimos viendo estrellitas, nos estrellamos. ¿Ya? Pero el carácter se va moldando a medida que vamos conociendo a la persona. ¿Sí? La pareja se enamoró de nosotros quizá por los ojos verdes, o por la bonita boca, la bonita sonrisa, ¿sí? Porque hablaba bonito, porque le decía bonitos versos. De eso se enamoró y es algo natural, normal. Pero ya en la época, en la etapa de casado, la realidad es otra. La realidad es otra. Lo que ya tenemos un tiempo de casado. La realidad es otra. Porque el diario convivir nos hace ver que tenemos que ir cambiando en muchas cosas. ¿Sí? Nos apretamos a ver las cosas que ya no nos gustan de la otra pareja. ¿Sí? Y en muchos casos nos volvemos egoístas. Aquí también puse otro de los pasos importantes para tener un matrimonio exitoso, es ser libre del egoísmo. ¿Sí? Yo quiero ser libre del egoísmo para tener ese matrimonio exitoso que Dios demanda que yo tenga. Ahora, como les decía, esa fue la primera impresión de nuestra pareja, el gusto.
el deseo, la pasión. Pero eso quizás se va opacando con la convivencia. Pero nosotros los cristianos tenemos que ese deseo que nuestra pareja sintió no se muera, sino que irlo fortaleciendo día a día. Pero ahí aparece ya el carácter de la persona. Recuerden de que en primer lugar fue ese gusto, ese deseo por la persona, ¿no? Ahora viene ya el carácter. Ya la persona ya le conoció sus ojos, ¿sí? Ya le sigue viendo su linda sonrisa. Pero de ahí en el diario convivir se va a enamorar del carácter de la persona, ¿sí? De cómo, de las decisiones que uno tome, pero decisiones buenas. Porque el hombre, dice Dios, que es la cabeza del hogar. ¿Sí? Y de las buenas decisiones que yo tome, mi familia va a disfrutar de eso. Es verdad, amén. Y de las malas también van a tener sabores amargos. Así es. Entonces, esas situaciones que vivimos, de eso se va enamorando más la pareja. De las decisiones. Y si son buenas, claro, si son buenas. Y si son malas, si tenemos esa ayuda idónea, nos va a ayudar a levantarnos. Y si somos libres del egoísmo, vamos a aceptar la sugerencia de la esposa. Amén. ¿Sí? Señor. Vamos a aceptar. Entonces, si aceptamos, quiere decir que en la próxima ya no voy a cometer ese error. Porque si lo vuelvo a hacer, ya no viene a ser un error, sino un pecado. Así es, amén. ¿Sí? Por eso yo le doy gracias a Dios por la esposa que tengo. Amén. Porque algunas veces me ha hecho ver en las cosas que no he estado bien. ¿Sí? Y ha habido hasta un momento de que me llevó ante el pastor también. Entonces, yo pensé que nunca lo iba a hacer, pero un día lo hice. Yo dije, bueno, la cosa es seria. Porque nunca lo había hecho. Pero Dios me hizo entender que era para mi bien. Amén. Para yo mejorar. Para yo mejorar y creo yo, porque uno cree, que creo yo que he mejorado. Me puede testificar. Creo yo que he mejorado en algunas cosas. Porque uno cree, uno ya viene con un chip en el cerebro, en la cabeza. Porque así nos criaron, así yo vi a mis papás. ¿Sí? Así yo vi cómo nos crió. Ya tenemos un paradigma en nosotros que es muy difícil. Solamente con la ayuda de Dios podemos erradicar ese paradigma que tenemos nosotros ya. Que el paradigma del catolicismo es un paradigma que nos sembraron a nosotros. Así es. Y gracias a Dios lo desechamos. Amén. Por eso estamos acá. Amén. ¿Sí? El paradigma del machismo, que creemos que somos nosotros que controlamos todo. Si bien es cierto, Dios nos ha puesto como cabeza del hogar, pero por eso Dios también dice que nos da una ayuda idónea. ¿Sí? Que tenemos que tomar en cuenta a la esposa para que ese matrimonio sea exitoso. Gloria a Dios. por tu palabra. Si nosotros ignoramos a la esposa, somos nosotros mismos que estamos en el hogar. ¿Por qué también no cocinamos, Así es. no lavamos? Por las cosas que ya vemos que son difíciles para nosotros, ahí sí, la esposa hágalo. Pero como soy yo el que llevo el dinero, pues yo soy el único que tengo que tomar decisiones, yo soy el único que tengo que endeudarme, y sabiendo que si de esa mala decisión van a sufrir mi familia. ¿Sí? Por eso es bueno de que si yo tengo un proyecto, siempre me gusta meterme en la parte económica porque también es algo que siempre trae problemas en los hogares, siempre. Yo digo por mí mismo. Si ahora, por ejemplo, yo tengo que hacer un presupuesto, lo hago con ella, tanto hay de ingresos, ¿sí? Si hay $1,000 de ingresos, no voy a gastar 1,200, ¿no es cierto? Voy a tener un déficit, va a haber problemas en el hogar, ¿ya? Si en base a eso, yo tomo en cuenta a ella. Una vez el hermano Antonio hacía una prédica, decía, bueno,
sacaba del bolsillo que no tenía ni un dinero, porque el dinero que él cobraba se lo daba a la esposa. Y decía que no le importaba que le dijeran mandarina. ¿Ya? Yo estaba ahí, que la verdad que ese es un paradigma que estaba en mí, y yo lo radiqué ya. Me costó. O sea, yo era mi dinero, incluso mi esposa ni sabía de cuánto yo ganaba. Pero Dios también le habló a ella, y ella tenía que involucrarse en la finanza del esposo, porque somos los dos. Amén. Dice Dios que Dios no hizo una sola carne, Amén. una sola carne. Lo que me duele a mí, le duele también a la esposa. ¿Ya? Y si yo estoy sufriendo por la metedura de pata, ella también va a sufrir. Pero si los dos lo llevamos en comunión, y si los dos fracasamos, los dos vamos a salir adelante. No va a haber conflicto en el hogar, porque fue un acuerdo que llegamos los dos, de meter una deuda que no le recomiendo. Ya, por un decir, también lo podemos hacer siempre y cuando sea un proyecto bueno para mejorar, ¿sí? No siempre las deudas son malas. A veces hay que hacerlo para mejorar, y cuando se llega a un mutuo acuerdo con la esposa, pues va a dar resultados. Entonces, tenemos que considerar en todos los aspectos que nosotros hacemos a la esposa, y los dos, y ponerle en la mano del Señor lo que vamos a ejecutar, lo que vamos a realizar, para tener un matrimonio exitoso. Vamos a 1 Corintios 7. No traje muchos textos, solamente con este texto vamos a referirnos. Primera de Corintios 7, del 3 al 5. Dice el Señor: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, vemos aquí que Dios nos dice en su palabra que ambos estamos sujetos, ¿sí? El esposo a la esposa y la esposa al esposo. Pero que ese sujetamiento tenemos que llevarlo a una mutua comprensión. Que en el matrimonio, siempre y cuando haya el consentimiento de la otra parte, Dios nos da libertad de hacerlo, ¿sí? Dios nos da esa libertad, que no debemos nosotros, esto estamos hablando de la parte sexual, abusar de la esposa. Por eso Dios dice que el esposo y el esposo deben estar en un mismo espíritu. Amén. Y son afortunadas las esposas, hermanas que están acá, que tienen sus esposos aquí en la congregación, que son cristianos. Porque eso es un gran privilegio, porque están en el mismo espíritu, y deben estar en el mismo espíritu. Debemos estar en el mismo espíritu. En la parte sexual, ¿sí? Porque también es un ingrediente importantísimo para tener un matrimonio exitoso. Que no es todo, sí, pero un gran porcentaje tiene que ver mucho en eso. Entonces, si estamos en el mismo espíritu, si la esposa tiene un problema de salud, nosotros tenemos que entenderla como esposa. Porque si lo que a ella le sucede de mal, a mí como esposo me va a doler también. Y yo tengo que entenderlo. Asimismo la esposa. Por eso el diálogo es importantísimo entre los dos.
Amén. para tener un matrimonio exitoso. Otra parte que ya hablamos también aquí era estar libre del egoísmo. Dice aquí, los seres humanos somos egoístas. ¿Es o no es? Somos egoístas. Y muchas veces, aún estando aquí en la congregación, hemos pecado de ser egoístas con la pareja. Creemos que nosotros lo podemos hacer todo. ¿Sí? Como les dije, traemos en nuestra mente ya algo que nos ha inculcado desde muy pequeños. Pero gracias al Señor estamos derrotando ese paradigma que tenemos. Y yo quiero ser libre en el nombre de Jesús de egoísmo. No quiero yo enseñorearme de mi esposa, ¿sí? Ni porque yo tuve la oportunidad de prepararme más, o que yo soy el que llevo el dinero, no. Ella cumple un rol importantísimo en la casa. Yo pienso que hasta más difícil que el mío. Porque yo solo salgo a trabajar y cumplo y regreso a la casa, pero la responsabilidad en la casa de la esposa es muy grande. Es muy grande. Hay muchas actividades que hacer. A veces ella ha tenido que salir y me ha dejado a mí un momento nada más en la mañana. Y yo la realidad es que la cocina no soy tan amante. Y me ha costado mucho. Y ahí me doy cuenta. Por eso es bueno que la esposa a veces haga los roles de la esposa para que uno pueda valorar más, estimar más y comprender la función de la esposa. De cuán sacrificada es. Amén. Lavar, planchar, cocinar. Termina el desayuno, 1, 2, 3 horas más el almuerzo. Y así sucesivamente viene la merienda. Atender a los hijos, atender al esposo. Es bien duro. Yo le doy gracias a Dios una vez más por la esposa que Dios me ha dado, que me ayude a mí a seguir siendo un mejor esposo, un mejor padre, un mejor ser humano. Amén. Yo le doy gracias a Dios también. Amén. Por mi esposa, aún siendo el líder, aún siendo el pastor. Dios me ha puesto mucho peso en mi corazón de escuchar a mi esposa y también de enseñarme muchas cosas. Le doy gracias no por todas las tareas que ella hace, le doy gracias por el corazón cambiado que he tomado de mi esposa. Amén. Que me ayuda a ser cada día un mejor esposo, como yo dice mi hermano, y también un buen padre. Y era que me ayuda en este ministerio que Dios me ha dado, era que me ayuda a caminar. Le doy gracias a mi padre por mi esposa. Amén. Gracias, Señor. En realidad que Dios ha querido hablar en esta noche sobre los matrimonios, que es la base de la sociedad. Vuelvo y reitero, con un matrimonio saludable vamos a tener hijos saludables y una congregación saludable. Que Dios nos siga ayudando a cumplir ese rol de esposa. Y bueno, pues las esposas también están aquí esta noche, también las esposas han de decir pues, que Dios me ayude a mí también pues, a cumplir ese rol de esposa. Que estando unidos los dos, así el diablo quiera meterse con uno de nuestros hijos, el matrimonio va a salir adelante, ¿no? Sí, Señor. Va a estar fortalecido. ¿Sí? Aquí muestra, el pastor es un vivo ejemplo. Hay situaciones con sus hijos, pero ellos siguen unidos. Es verdad. ¿Sí? Y eso ve Dios. Porque yo me acuerdo de una señora, de una hermana, llamamos hermana porque estaba en el Evangelio, y que ella oraba incesantemente por su hijo, y el hijo no quería saber nada de Dios. ¿Sí? Ella sembró, eso me anima a mí, a yo sembrar en mí, en mi esposa, en mis hijos, que uno de ellos no quiera seguir como uno quiere, que ellos sigan el camino de Dios. Pero está en uno en sembrar. Sé que uno siembra y va a cosechar. Aunque aquí en el momento no veamos esos frutos, pero algún día lo vamos a ver, hermano. Quizás en el cielo lo vamos a ver. Esta señora murió y el hijo seguía en sus andanzas. Llegó un buen tiempo en que ya el diablo no tenía de qué otra forma cogerlo, y él cambió. Y él se recordó de la enseñanza de su madre.
Entonces la madre no lo vio en tierra el cambio del hijo, pero me imagino que sí lo vio en el cielo si él murió en los caminos de Dios. La mamá se fue con Dios, se vieron en el cielo los dos. Señor, amén. Amén. Y esa es la gran satisfacción. Que Dios nos ayude a todos. Yo traigo un poco corto el mensaje, que pensábamos que íbamos a estar por acá y el hermano iba a traer otra parte. Pero esta pequeña porción que Dios ha traído creo que sí ha sido sustanciosa más que todo para mí, para mi alma, para mi matrimonio. Amén. Por esta hermosa reflexión. Y lo que he aprendido es que nada es pequeño, ¿verdad, hermana Cintia? No hay mensaje pequeño, no hay reflexión pequeña, todas son grandes porque de gran manera trabaja en nuestra vida, ¿sí o no? Aunque sea una palabra, eso Dios utiliza y lo hace muy grande en nuestras vidas. Le damos gracias a Él por esta hermosa reflexión del hermano Jaime para los hogares, que también se aplica a las esposas, también se aplica a mi vida. Que dejemos el egoísmo, que nos revisemos, que veamos si realmente en algo estamos todavía siendo egoístas, que tenemos que entender al esposo, algo que he aprendido pues del pastor, que siempre, cuando hemos hablado, ¿no? Él ha dicho de que, o cuando ha predicado, dice que hay que entender al esposo, a veces viene cansado, a veces viene del trabajo, qué sé yo, alguna situación, entonces la esposa, la hermana Mariana también siempre dice, ya tenemos que estar fresquita esperando al esposo, ¿verdad? Haciéndole más agradable el entorno familiar, el hogar. Entonces, de mi parte le doy muchas gracias porque tengo que revisarme tal vez en pequeñas cosas, estoy todavía siendo egoísta, qué sé yo, entonces le doy gracias a Dios por este hermoso mensaje. Vamos a entonar el cántico 151, el hermano... Yo también por mi esposa, porque al final conocer a ella me da los caminos de Dios. Y Gloria a quiero Dios. también poner énfasis en lo que predicó el hermano Jaime enseñado, porque ya no está atrás la familia, está atacando fuertemente a la familia. Yo alguna vez escuché en nuestra vida acerca de que la familia es atacada, por ejemplo en Estados Unidos, una de las conejitas de Facebook comenta en Estados Unidos que la familia se desintegre para que el gobierno tome la responsabilidad sobre lo que nos dice. Ella, son ideas que ya están plasmadas, lo que ellos plantean es que nosotros debemos vivir para satisfacernos nosotros y que el gobierno es el que tiene que sustentar, el que tiene que tener la responsabilidad sobre la multiplicación de la crianza de la familia. Y vemos que eso también cada vez en el mundo mundial se quiere deteriorar más la familia con ideas nuevas como es la familia homosexuales, en la que ya no solo, ahora quieren hombres adoptar niños, mujeres adoptar niños y son peleas, inclusive aquí en Ecuador hay una pelea en el oriente por una pareja que está reclamando que se les reconozca como una familia para la crianza de una niña. Entonces nosotros tenemos que coger esa bandera de lo que es la familia y fortalecer, porque como cristianos ese es el fundamento que nos va a poder sostener. Amén. Amén. Que ustedes necesitan el avivamiento de venir al tiempo de la congregación. Amén, gloria a Dios. Como su pastor, humanamente hablando, eso me llena mucho mi corazón, cuanto más en el cielo. Amén. Y quiero glorificar a Dios en la vida de mi hermano Jaime Peñarrieta y de mi hermana Mariela. La Biblia nos habla de que solamente los valientes son los que vamos a arrebatar el cielo. Amén. Y hemos aprendido aquí, en esta congregación, de que pararnos en un púlpito no es venir a filosofar, Es verdad. porque sabemos filosofar. Y quiero glorificar la valentía de mi hermano Jaime